tema porque hoy es, bueno, estamos en noviembre, ¿no? Entonces cuando Pepe Toño me dijo, ¿de qué te gustaría hablar? Pues me dije, me gustaría hablar de Movember, que es, en realidad es una organización global que se generó en el 2003 en Australia. Okay. Un grupo de 30 hombres hicieron como un proyecto para promover tanto la lucha contra el cáncer de próstata, el cáncer de testículo, la depresión, y para que los hombres tuvieran actividad física y entonces mejorara su estado de salud. Hay algo que, bueno, generalmente nacen muchos niños varones, pero son como más enfermizos, y entonces al final del día y de la edad somos en cantidad más mujeres que hombres. Entonces este grupo nació con el objetivo de crear estrategias para prevenir, diagnosticar y tener nuevos científicos proyectos para mejorar a los pacientes que tienen cáncer de próstata. ¿Y tiene que ver, o sea, únicamente con la línea de la salud? Bueno, sí, en general física, sí, pues. salud física. ¿Y nada más para el cáncer o para todo, no, para todos los padecimientos? En especial es depresión y para mejorar la actividad física. Entonces se llaman Movember porque la primera, que es mustache, es como si fuera bigote. O sea, este grupo de jóvenes, de 30 jóvenes, lo que hicieron es que por un mes dejarse crecer el bigote o la barba. Entonces, como promocionando de que es un mes para la salud del hombre, y entonces November. ¿Por qué noviembre? Porque desde el 92, de 1992, en Estados Unidos se asignó el 19 de noviembre como el Día Internacional del Hombre, para que hubiera así como una equidad, ¿no? Yo ni siquiera sabía que había Día del Hombre. No, pues yo tampoco. Para que prepares el Oye, regalo. pero a ver, yo te quiero hacer una pregunta, doctora. Estamos hablando que este movimiento empezó en el 2003. Del juego de la vida, ¿cómo estás por acá? Empezamos con Pepe Toño, ¿cómo Bien, estás? bien, bastante caluroso, pero bien. Luego me dan mis regañadas porque llego rayando, ¿ah? Sí. Chihuahua. No lo digas, No. nadie se tiene que Exacto, ¿Se habían dado exacto. cuenta? ¿Por qué lo hace? Isa, ¿cómo estás, lindura? Hola, hermosa, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos al Juego de la Vida. Ana Paula. ¿Cómo estás, Que ya de pronto Mariana? nos abandonas. ¿Yo? ¿Por Pues qué? porque andas faltando. No, hombre, pues aquí estoy De presente. viajera. Bueno, pues así es la vida, así hay que aprovechar las oportunidades. Pero aquí estamos con mucho gusto. Pero aquí estamos. Y por supuesto, nuestra queridísima invitada, la doctora Marilol. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy emocionada de estar con ustedes. Pues al contrario, nosotros más contentos porque nos vienes a hablar de un tema muy poco conocido, porque creo que ninguno de los que estábamos aquí. No, yo sí. No, sí. Sí. No antes de. Sí. No, Ay, ¿sí? Pepe Sí. Toño. Ah, está bien. Porque se identifica. Pues sí. Pero bueno, tengo que estudiar toda esa Hablemos parte. de esto que se Mamá llama. nos viene a ventilar, quiere venir a ventilar aquí todo, Marianita, hoy no. Sí, No, Mariana, Ando muy los chismosita. trapitos suizos, son suizos, sucios. Ojalá fueran suizos, Ojalá. sucios. Oigan, vamos a hablar de un tema que la verdad es que yo desconozco totalmente, bueno, apenas estoy empezando a conocer, que se llama Movember. ¿Qué es, doctora? ¿Cuál? O sea, ya hoy es sumamente conocido a nivel mundial. ¿Cómo lo festejan? ¿Quién lo, además de... ¿Quién lo promueve? ¿Quién lo promueve? ¿Dónde se promueve, no? Bueno, desafortunadamente en México sí se hacen eventos, tanto por el colegio como la Sociedad de Urología, pero no son eventos tan masivos, ¿no? No, tan porque visuales. justo lo que decíamos al principio del programa, porque finalmente, o sea, ninguna de las tres teníamos ni idea que existía este movimiento. Entonces, Así qué es. fuerte que un movimiento tan importante, Claro. porque de por sí hay muy pocos movimientos como en el género masculino. De pronto todos estos movimientos feministas y femeninos y tal, como que sí se da más, pero en hombres no tanto. Entonces, qué mal que un movimiento Tan importante, no se le dé difusión por... Fíjate que la difusión en los países, son 21 países los que están en esta organización, son países de primer mundo, tenemos Alemania, Austria, Estados Unidos, Canadá, no tenemos ninguno de Latinoamérica, por ejemplo, y entonces por eso se me hacía súper importante hablar de esto, porque no solamente venimos a hablar de Movember, ¿no? Sino en la práctica clínica que ha pasado.
O sea, yo te puedo decir que tú ves que hay promociones para cáncer de mama, autoexplorarnos, tenemos cáncer de cérvico-vaginal, Papá Nicolau, y podemos ver muchos programas y hay una clínica que se llama FUCAM que se encarga de eso. Pues justo venimos del mes de octubre, precisamente es bueno, y en enfocado en la noviembre, mujer. y ahora que es noviembre debería de haber descuentos para ver lo del cáncer de próstata. Claro, ¿no? sí, Claro. fíjate que estoy en un grupo de amigas urólogas. No hay una promoción así como muy grande, pero cada quien trabaja en su espacio, ¿no? O sea, tengo urólogas de Monterrey, tengo urólogas de León, Guanajuato, que sus consultas las dejan en 300 pesos, por ejemplo, y ya incluye incluso la prueba de antígeno prostático como marcador tumoral. tienes Pero alguna- eso no se sabe, perdón. No. se sabe. No, solamente es como una promoción muy limitada, ¿no? Y- Pero, por ejemplo, como no se sabe a dónde, si yo soy un cliente que quiero buscar ese tipo de doctores o que quiero buscar ese movimiento, ¿a dónde lo puedo buscar? ¿A dónde me tendría que meter? Generalmente, bueno, pues en los perfiles de los urólogos de tu zona. O mencionárselo Ajá, al exactamente. urólogo. Oiga, es Movember y pues deme descuentito. Sí, ¿Qué onda? exacto. ¿Tiene un descuentito? ¿Cómo le hacemos? Exacto. ¿Cómo lo armamos? Así, Claro. exacto. Yo creo que es muy importante esta parte porque de repente no solamente es el cáncer de próstata, también es para el cáncer de testículo, ¿no? A mí de repente me han llegado chicos, este se presenta principalmente entre los 17 y 35 años. Entonces son chicos que empiezan a ver que les crece el testículo y pues dicen, pues normal, ¿no? Y les crece un poquito más y dicen, pues qué padre, ¿no? Tengo más power. Sí, ya, güey. Pueden pensar eso, ¿no? Claro, Pues sí, exacto. porque aparte no duele. Chico tumorzote, ¿no? La mayoría del cáncer de testículo no duele. Entonces va creciendo hasta que de repente, bueno, yo he tenido pacientes que opero que es mayor a mi mano el tamaño del testículo. Pero no, eso ya está. Entonces ya hasta que lo ves más grande dices, no, algo pasa, ¿no? Ya no te cabe en un calzón, digo, yo pienso, ¿no? Yo pienso. Sí, yo iba a decir así de, ¿y qué, güey? No, pues yo creo que debe ser muy incómodo. Debe ser muy incómodo. Llegan, uno porque les da, primero se emocionan, ¿no? Dos, no duele. Ya después les da pena acudir al médico y entonces llegan cuando ya tenemos a veces etapas muy avanzadas que hay Pues sí, invasión porque en va otro creciendo lado. paulatinamente, no es que de un día para otro ya amaneces con todo el bulto, ¿no? Oye, pero dime algo, ¿y hay mucha fallecimiento por ese cáncer? ¿Mucha mortalidad? Bueno, dependiendo de la etapa en la que se encuentra, sí puede ser muy mortal. De hecho, hay alguna variedad de cáncer de testículo que se llama coriocarcinoma. Invade por la vía venosa y arterial y llega a pulmones. Entonces, no son tumores tan grandes, pero de repente el paciente, un chico puede llegar Ya que tiene no el puede pulmón. respirar porque ya tiene metástasis pulmonares. Entonces ya son pues ya casos muy avanzados que a veces ya hay muchas terapias. Lo primero es no hay biopsias, el diagnóstico se hace por ultrasonido. Tú ves que es un testículo, siempre les digo a los chicos y a mis alumnos y a todos que ellos tienen que aprender a revisarse, ¿no? Todos los días cuando se bañen tenemos que tocar nuestro cuerpo. Tienen que tocar también sus mamas, porque también hay cáncer de mama en el hombre, muy poco frecuente, pero lo hay, entonces tienen que tocar su abdomen y tocar con gentileza los testículos. ¿El abdomen por? Pues también para ver si hubiera alguna bolita que creciera diferente, Adentro. anormal, Ah, ok. ajá. ¿Hay alguna técnica específica? Porque en el caso de la mujer sí hay los movimientos claro. ya marcados de cómo hacernos este tipo de toques, ¿no? De auscultación. En el caso de los hombres, ¿hay alguna técnica para...? Es prácticamente lo mismo, ¿no? Ok. O sea, pezón, apretar un poquito, movimientos circulares y revisar la axila también es muy importante para no detectar bolitas ahí, que pueden ser ganglios, ¿no? En el caso de los testículos, pues generalmente se les pide que pueden ser parados cuando se están bañando, con una mano separar el pene y levantar el testículo. Y entonces la consistencia tiene que ser pues suavecita, no debe de haber dolor y no debe de haber borditos ahí en el testículo que estén creciendo. Eso es principalmente lo que se le hace al paciente, ¿no? Entonces, pues afortunadamente ya hay mucha quimioterapia, radioterapia y cirugías, porque es cirugía, no es así de que voy a tomar una biopsia, no. El diagnóstico es clínico, lo que yo veo, lo que yo siento, un ultrasonido que lo corrobora, y entonces tenemos que quitar el testículo, ¿no? Entonces ya después de quitar el testículo sabemos qué tipo de tumor es y ya decidimos si requiere una vigilancia o quimioterapia o radioterapia a los pacientes.
y pues bueno, ya a veces hay que mandarlos previamente cuando no tienen hijos, por ejemplo, un banco de esperma. Para que puedan guardar espermatozoides, porque a veces con la quimioterapia o radioterapia pues se mueren los otros, ¿no? Entonces, pero dices que este padecimiento es de 17 a 35 años. Principalmente. Sí puedes tener a alguien de 60. Digo, yo no sé, 18 te años pregunto, he si tenido se acude un paciente contigo, les hacen les hacen lo de la próstata, pero también les hacen un ultrasonido de testículo, digo, no lo sé. Generalmente en la consulta, bueno, ya llega el paciente, ya platicamos brevemente si tiene alguna enfermedad, alergia, si lo han operado. El motivo de la consulta, que puede ser el crecimiento de un testículo, puede ser molestias para orinar o disfunción eréctil, y entonces lo que siempre yo hago es lo paso a la parte de exploración. Le pido que se descubra de la cintura hacia abajo, y aunque vaya por la próstata, siempre soy de la idea de revisar genitales. Reviso testículos, reviso canal inguinal, reviso pene. Hace como 3 años me tocó un paciente que llegó porque no podía orinar, y previamente 6 meses antes había visto a un urólogo, y el urólogo pues lo vio, le dio tratamiento para que orinara mejor, pero bueno, lo vio muy brevemente. Cuando llega conmigo, pues voy dirigido a que es próstata, pero no, en realidad el señor no podía orinar porque traía un cáncer de pene. Entonces, ¿De pene? De pene. Nunca había escuchado eso. Sí, entonces... ¿Ese cómo se manifiesta? Generalmente puede ser por algunos serotipos de BPH que se manifiesten y se transmuten. Hay que recordar que todos nacemos con... BPH, virus de papiloma. Gracias. Todos nacemos con oncogenes, ¿no? O sea, y esto quiere decir que todos tenemos información para desarrollar un tipo de cáncer. Entonces, dependiendo de algún clima, algún golpe, que haya virus del papiloma humano, alguna célula empieza a transformarse, se maligniza. Entonces es transmisión sexual cuando te puede dar un cáncer de pero pene. no necesariamente, pero sí. No necesariamente. ¿Por qué es lo que... O sea, ya llegó con haz de cuenta que es una coliflor. En vez de tener el pene, era como una coliflor, ¿no? Y pero yo creo que si se lo ven así, oigan, muchachos, pues qué... Algo está pasando. ¿Por qué crees que te salió una flor o qué? ¿O se adornó? ¿Qué? Pues no, hay que atenderse. Fíjate que floreciendo. Eso, afortunadamente, es en pacientes ya muy grandes, 80 años, 85, que incluso les da pena mostrar hasta que de plano ya no pueden orinar. Solamente tuve un caso de un chico de 35 años muy, pues fue como muy triste, ¿no? Porque este chico, yo lo veo, le acaban de hacer una circuncisión. Lo que pasó con este chico es que siempre estuvo, desde que nació nunca bajó el prepucio, nunca se descubrió el glande, la cabecita del pene. Entonces, él vivió toda su vida con el prepucio cubriendo al glande, tenía actividad sexual, tuvo hijos, porque pues había una pequeña rendija por donde salía la orina, el semen, todo lo que quieras. Y de repente pues empieza a tener incomodidad, molestia, y va con alguien a que le hagan una circuncisión. Le hacen una circuncisión a nivel privado, y ya después aproximadamente como de 3-4 semanas no mejoraba, y llega al IMSS para que lo revise, y ya lo revisamos. Ya tenía algo que le llamamos ganglios inguinales, bolitas en las ingles, y olía muy mal, o sea, olía mal. ¿Por qué huele mal? Porque ya hay una infección, ¿no? Porque hay una infección, porque el cáncer crece tan desaceleradamente que no alcanza a formar bien vasitos, entonces va creciendo y se va como pudriendo de alguna forma, decirlo, necrosando. Y entonces este chico, pues bueno, al final del día... O sea, le salen bolitas aquí en la ingle. En la ingle, aparte de la coliflorcita, y A ver, perdón que te interrumpa. ¿Esto a qué se da o a qué se debe, pues, que no tengamos esa información nosotros como varones, la parte informativa de nuestro cuerpo? Cuando vemos las evoluciones en el mismo, ¿qué hacer si no tenemos esa información? Claro. O sea, a lo mejor, como tú acabas No, de ¿y a qué mencionar, edad? a lo mejor O sea, yo veo mi pene que está creciendo y digo, pues qué padre. No, por decir algo, ¿no? Sí, claro. Sí, pero no es... Pero no es- No, es que yo creo que más bien, como papás, ¿no? ¿Qué es lo Tenemos que estar al qué es lo que pendiente. ocurre? como papás, 1, y 2, yo creo que también, digo, usted me lo dirá, doctora, no tenemos, o sea, yo creo que los hombres piensan que arriba de los 50 tienen que ir a revisarse la próstata, y no. O sea, yo imagino que por edad tendrían que ir mucho antes a revisión, ¿no? Fíjate que esto es muy importante, todo es algo cultural, ¿no? Entonces yo te puedo decir que, por ejemplo, en el caso de, yo tengo un hijo varón, entonces su papá está circuncidado, y entonces casi desde que nació es así de, vamos a hacerle la circuncisión, vamos a hacerle la circuncisión. Tú ya lo sabías. Y entonces
ya le hicimos la circuncisión. Yo soy pro circuncisión, ¿no? Generalmente, ¿por qué? Porque a mí me toca verlos de grandes, ¿no? Claro. Entonces, generalmente, Las consecuencias que el pueden- pediatra dice, no, espérate, o sea, esto va a bajar poquito a poquito, hay que hacerle ejercicios. Y es mucho más higiénico, ¿no? Es mucho más higiénico el hacer los ejercicios, como que a veces es como incluso molesto y traumático para los niños, están haciendo los ejercicios. No, y además si te hacen la circuncisión, bueno, es lo que tengo entendido, más grande, duele muchísimo. Sí, incómoda, no es tan dolorosa, pero el beneficio es si se hace antes de los 2 años. Entonces, si se hace antes de los 2 años, digamos que esa piel se vuelve como más impermeable. Entonces, por lo tanto, disminuye el riesgo de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Incluyendo virus del papiloma humano e incluyendo SIDA. Pero, a lo que regresamos a tu respuesta, es muy cultural. Entonces, si menos que ya llegue como a la adolescencia y a veces sí esté tan cerrado que, por ejemplo, cuando empieza a tener erecciones, pues le molesta y le duele y es cuando lo llevan a la circuncisión. Y aún así Ajá. hay chicos que no lo dicen, ¿no? O sea, Ajá. finalmente si Por hay cualquier pena. molestia o que ves Claro. algo raro, pues siempre hay que acudir a tus papás y obviamente a un médico. doctor para No, que pero te revise. es que incluso hasta las psicólogas de las escuelas y demás te dicen que sí, o desde antes, que si el papá tiene la circuncisión, se la hagas, pero Ujú. que si no la tiene, no se la hagas. Entonces, eso es como lo que yo tengo entendido. Yo al mío, la verdad, a los 2 días, es más, no lo conocí sin circuncisión para que me entiendas a mí. Y la verdad, nunca ha tenido mayor problema. Pero sí tengo, familiares que no la tienen y pues, podrían llegar a tener ciertas circunstancias. Exacto, como a lo que volvemos, todo es como cultural y parte de educación y familiar, ¿no? O sea, hay gente que sí inmediatamente cuando nacen o antes de los 2 años, pues te buscan. Pero hay unos que dicen, pues no. Pero a ver, nosotros ciertamente, o sea, como médico, Tú eres pro. Sí, Sí. soy pro y sí nos vamos a evitar de cosas. O sea, no tiene un sí podemos funcionamiento. prevenir cosas haciendo la circuncisión. Sí, claro. Yo vuelvo a lo mismo, soy pro circuncisión, disminuye la infección de riesgo de transmisión de infecciones. Es cómoda para los pacientes. Siempre, no son únicamente los pediátricos. Y es a los más que se les hace. estético, con todo respeto. Es más estético. Fíjate perdón. que yo sí veo pacientes pediátricos, pero para serte honesto, por cuestiones ya de tipo administrativos en el sistema de salud, pues generalmente no buscan tanto al urólogo como para ver pacientes pediátricos, Ujú. ¿no? O sea, sí me Sí, llevan que por crecen. recomendados Sí, pero y es sí los pediatra. opero. Ujú. Y sí los opero, pero hay un urólogo pediatra. Entonces sí opero a estos pacientes, me encanta porque se me hace que es lo que se tiene que hacer. Pero los pediatras, de hecho, algunos como dicen, no, espérense a que ya tengan 10 años, 11 años, pero es cuando yo los veo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué no les hacemos la circuncisión antes? Porque pacientes diabéticos o jóvenes que tienen como el prepucio cerrado, le llamamos anillos fimóticos, y cuando tienen erecciones se lastiman o se llegan a desgarrar y también hago No, circuncisiones. ya, sí. O sea, Sí, el sí, prepucio no tiene ninguna función. Pues no, realmente no tiene ninguna función. De hecho, pero obviamente diseñadas específicamente para ahí. Y pueden tener erecciones. Ajá, que van conectadas a un sistema que está muy cerquita, no en el está al lado del testículo y se oprime y entonces hay una erección. Esas son unas prótesis que tienen 3 partes, la bombita y los 2 cilindros. Pero hay unas que son semirrígidas, esas no tienen bombita. Esas de cuenta que el paciente lo dobla cuando no quiere tener erección y cuando tiene erección lo regresa. Esa es otro tipo. Y tiene la misma sensibilidad. No, definitivamente no es, o sea, sí hay una sensibilidad, pero siempre será como más para la pareja, ¿no? Pero sí eyacula. Sí puede haber una eyaculación, sí. ¿Y qué tan cierto es? Porque ahora he escuchado las modas, ya sabes, que hay gente que se pone aretes ahí que para dar más placer. Yo creo que ha de doler horrible, yo creo, ¿no? Fíjate. O sea, ¿qué tan cierto es eso? Regresando a tu pregunta previa, que se puede hacer más pequeño el pene, rapidísimo, ahorita Sí, vamos a las... sí, a por las, supuesto. Bueno, el pene en realidad, cuando va disminuyendo la cantidad de testosterona que tiene el hombre en el cuerpo, sí puede disminuir un poco el tamaño. Y el grosor, Y el ¿no? grosor. Sí, yo Entonces, también he oído eso. a veces hay que dar suplementos a cierta edad para que vuelva a tener un grosor ideal, Ujú. pero también influye mucho el hecho de que la persona engorde, por ejemplo, ¿no? Incremente el peso. Si También- engorda, se achica. No, pero lo va escondiendo, ¿no?
O sea, como que hay que buscar. Oye, te voy a decir, el otro día me dijo una amiga mía, me dice, no, pues yo a mi marido ya le veo un punto. Y digo, ¿cómo un punto? Me dijo, no, pues ya no se le ve. Y digo, ay, Dios mío. Ay, Sí. Sí, es como esas personas que tienen como esas que tienen una pancita muy grande, muy prominente. Bueno, y también hay que cuidarse la zona, ¿no? O sea, Eso es panzota. Una Para que se panza, pierda esa se llaman panzas ecológicas, ¿sabes por qué, Isa? ¿Por qué? Porque le da sombra al pajarito. pues sí, y sí. Ay, no, pero qué horrible, cuídense, cuídense. Ay, no, Ahora le estás agarrando la loma. Ay, no, cuídense, qué horror. No, ya no hay que llegar a eso. Pues no, hay que cuidarse. Por eso necesitamos salud, por favor. Salud. Para eso es el Movember. Exacto, y justo vamos a retomar un poquito eso, porque al final del día también Movember es parte de la depresión. Entonces la depresión es algo que a veces nos negamos mucho y que son muchas formas de manifestar, ¿no? Desde un cansancio extremo, dormir mucho, no dormir, comer mucho. Y entonces yo veo muchos pacientes, pues varones que también están como en depresiones muy importantes y también una forma de salirse pues son los alimentos que nos dan cierta alegría, pero al final del día pues es cuidarnos, ¿no? Cuidar todo eso del aspecto físico, y cuando hay problemas de erección yo también mando a estos pacientes a hacer ejercicio, ¿no? Curiosamente cuando empiezan a hacer ejercicio bajan la pancita y les va muchísimo mejor. Se empiezan a De repente, sí tengo pene, y pues ya obviamente ya lo encuentras, pues es que exacto. Y bueno, y ahora las modas estas de poner piercings y eso de doler horrible. Aparte debe de ser súper peligroso. No, y qué dolor, imagínate te infecten, ¿no? Es que se infecta. Pero a ver que nos diga algunos accesorios que sean. Se ponen diamantes, pues sí, colocar, ¿no? De todo se ponen, desde piezas que pueden ser circulitos, lunitas, estrellitas, que lo que hacen es como, pues sí, un relieve en el pene, y que bueno, algunos de ellos refieren que hay mayor placer, argollas también. O sea, a mí sí me han mandado por WhatsApp o contactado de O sea, nunca has pues, tenido un usted lo paciente pone. que te llegue. Sí los he visto, o sea, sí los veo, pero que me han dicho que si yo lo hago, definitivamente pues no, yo no lo hago, ¿no? Es una O sea, Oye, pero para hacértelo te tienen que poner anestesia. yo te voy a decir que a veces la gente se queja de que voy a hacer algún procedimiento, una inyección, algo, y los vemos completamente tatuados, ¿no? Y dices, es más el dolor que tienes por el tatuaje que lo que yo te voy a hacer, ¿no? Entonces, a veces estás en lo que... Somos sadomasoquistas, un poco. Ay, no, pero eso ya es. Bueno, yo tampoco, ¿no? Pero El botox, No, a ver, Ay, sí me pongo. Ay, sí, pero sí duele. Pero sí la duele. depilación, todo. Pero O sí sea, duele. todos los, a ver, el tatuaje que si de las cejas, Claro. es otra cosa. Pero todo el fin porque a alguien les gusta, ¿no? Así es. Pero Lo ahí estás sí te haciendo ponen, por vanidad. Pero ahí sí te ponen anestesia. Es que es parte de las cosas de la evolución, ¿no? De la normalidad, lo que es normal y no es normal, ¿no? Que a veces como que sí No, al rato imagínate en los testículos que se pongan aretes, y seguro Sí, algunos sí, tendrán. Ay, ya, pero ¿cómo crees? Pero ¿no tendrán algunos? No, sí, ¿Alguien en los el plan de? testículos, aretes, Yo creo que en el las plan. argollas, en el glande, en el frenillo. Te dio cosa, pues a mí también, pero bueno. Vibradores. No, eso es otra A ese que no los dejen puestos, ¿no? Eso Que no los dejen puestos, ahí sí está muy bien, pero No, hay anillos vibradores que te ponen en el pene. Pero esos condones, ¿no? Hay condones. o hay No, anillos. bueno, hay anillos, y los condones son más texturizados, ¿no? O sea, sí son anillos, y también hay muchas cosas, ¿no? Que se pueden utilizar. Pero es que yo creo que llegamos ya, o sea, bueno, yo creo que entre más quieres, ¿no? Digo, yo una vez me metí en una sex shop, te lo juro, vi un puño de este tamaño y dije, Dios mío, pero ¿quién usa eso? O sea, perdón, es que el tamaño era... los gays ¿Cómo que usan un eso. puño? Un puño, así se bañaron, cosas así, y así el brazo, y yo volteé y dije, Dios mío, pero ¿quién usa eso? ¿Y los gays usan eso? Bueno, de hecho no solamente los gays, o sea, también hay como una particularidad. Así, yo igual que tú me quedé, o sea, dije, ¿qué es esto? ¿Quién usa esto, Dios mío? Así. Pero también les gusta esa práctica Exacto, sexual, como meter exacto. todo el puño en la vagina, Así es. o a nivel del ¿De qué me resto del estás ano. hablando? Y hay una, ¿no sabes que hay una cosa que se llama, ¿cómo se llama? Fixed, o como Fisting, o no sé qué. Eso me tiene traumada. Estoy traumada ¿Qué con es eso. eso?
Imagínate tus dos manos Ajá. que te las meten por atrás. Así. Ay, Que digan, no, 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 pues no. existen. Y cuando a mí me lo dijeron, también, no, pues, Yo ya me voy. Ya están En mi hablando de casa- juegos de niños. En mi casa me he hecho mis fiestecitos. No, no es cierto, doctor. ¿Y tú Sí. por qué sabes? Pues porque soy curiosa. Me gusta, Pero, quiero saber de todo. Retomando Sí, el tema retomando los de testículos. Movember. ¿En qué tipo de hospitales o también, pues, no sé, en el IMSS, en clínicas, hay algún tipo de movimiento de difusión por parte del gobierno, por parte de hospitales privados, para poder darle voz a todo lo que es este movimiento? Fíjate que por eso era para mí muy importante tocar este tema el día de hoy, porque no, la realidad es que a veces como que llega la moda, ¿no? Hace, ¿qué te gusta? 3 años, de repente en Salubridad dijeron, vamos a tomarles antígeno prostático a todos, pero compraron unas tiras reactivas que no sirven para nada. O sea, si realmente queremos un valor, tiene que ser un valor directo hacia una vena, ¿no? Entonces, sí, la Sociedad Mexicana de Urología y el colegio, pero modas, de repente este año sí, de repente este año no, hacen como campañas en las que se van a visitar ciertas comunidades, o incluso en Ciudad de México, que se anuncia, pero en particular en este año, pues la verdad sí estuvo un poco desolador. La Universidad de Guadalajara sí, sí tuvo ahí tienen un programa, un programa. Pues es y que cada justo quien- se debería de dar hasta en las universidades, o sea, este Movember debería de darse en los colegios. 3.395 es en el consultorio 712 y el número del consultorio, siempre lo tengo aquí por WhatsApp, no me lo Que puedo nunca acordar. me hablo, Nunca me habla. Fíjate que ya es tan maravilloso esto del WhatsApp que de repente me dicen Ay, tu sí. número para sacar cita y ya nada más les Claro. mando. Es el 56 33 08 31 08. Y bueno, pues siendo Movember, pues la consulta con ultrasonido sería mitad de precio, que serían 500 pesos. Oye, ¿alguna red Aprovechen, chavos. donde te podamos buscar? En Facebook, Marilolbe, doctora Marilolbe. Pues ya no hay, ahora sí que ya no hay pretexto, ¿eh? Cada año, 25,000 casos nuevos de cáncer de próstata. Y de estos 25,000, aproximadamente un 7,000 se mueren, ¿no? Por complicaciones. El cáncer de próstata, recordemos que no es algo que se pueda prevenir, ¿no? O sea, esto es muy importante. No se previene. Y por eso hay que ir a partir de los 45 años. Como el cervicuterino, no Así se es, previene, no se- O sea, son- Bueno, el cervicuterino, sí, tenemos como a lo mejor preservativos, evitar el contacto bueno, sexual, claro. pero el cáncer de hombre no, bueno, el de próstata no. Entonces, a partir de los 45 si no tenemos antecedentes de cáncer de próstata en la familia, y a partir de los 40 si tenemos antecedentes, papá, tío, hermanos. Entonces, el cáncer de próstata no da manifestaciones. O sea, el cáncer de próstata da manifestaciones cuando ya está en una etapa muy avanzada. Afortunadamente ya no es tan frecuente, pero incluso antes, yo todavía llegué a ver pacientes que de repente orinaban bien, y un día al despertar no se podían levantar y no podían caminar porque tuvieron un choque medular. Quiere decir que ya había metástasis del cáncer de próstata en la columna. Pero tú si los veías, no te dabas cuenta de eso. Ajá, o sea, ellos llegaban a urgencias porque no podían caminar. Y entonces ya veíamos que algo que se llama antígeno prostático, que debería de ser de 0 a 4, a lo mejor estaba en O sea, ya 2,000, estaba súper avanzado. 800, 4,000. ¿Por qué es eso? De pronto, por eso dicen que el cáncer es un enemigo silencioso, porque la mayoría del Muchas veces cáncer no te das cuenta. no te das cuenta. Cuando porque ya no estás en duele. una etapa ya Exacto. mucho más. A menos que precisamente uno tenga la cultura de estarse checando. Aprovechando la voz que tenemos y que podemos apoyar, ¿de qué otra forma podemos solidarizar? Porque yo vi que tú por ahí te pusiste un bigotito, tu como- mustache. Mañana Sí, salgo una- con mustache. Le de- dices que estás en nos Movember. salimos con bigotito y ¿qué Oye, bueno, no, hacemos? pónganse bigote. saquen ¿Por qué no un el próximo programa nos ponemos un bigote todos? Y hay que ser con Debería de una haber fotito. sido hoy. Fíjate Pues que sí. Así de. tenía esa intención, no me dio Sí. tiempo de ir al Estaría mercado, porque buenísimo. aparte como es 20 de noviembre, Claro. iba a encontrar Hubiera bigotes estado fáciles, buenísimo. Pero que puedes nos tomarse pusieron. una foto Sí, y... sí, ya Ándale. Además, en la foto Claro. les dibujamos. Ah, pues te dibujas Sí. y te tomas una foto. Pues ¿no? vas Ajá, Sí, exacto. ayúdenos y también ayúdense. Exactamente. Sí. A revisarse periódicamente. Así es. Excelente, pues vamos a dar todas nuestras redes, Marianita. A mí me encuentran como Mariana R. Voz
pero de pronto no creen que me meto mucho, pero ahí estoy, como Mariana Rebos en Instagram y Mariana Rebos Ortiz en Facebook. A mí en Facebook como Ana Paula Ibarra y en Instagram como Ana Ibarra Pando, todo junto. A mí en Facebook como doctora Marilol B. Mendoza. Y bueno, ya di los datos. No, de todas maneras, repítelos, por si no lo lograron. Y teléfono y todo. Exactamente, teléfono, dirección, Email. todo. Ok. Exacto. El teléfono es 56 33 08 31 08 por WhatsApp o línea directa. Y el correo es dr con minúsculas _memm@hotmail.com. Y acuérdense que todo este mes, 500 pesos la consulta. Con ultrasonido. Con ultrasonido. Entonces Hay está que maravilloso, de verdad. Aprovechen la Aprovechen. cita y vayan y revísense. Aprovechar. Isa. A mí me encuentran como Isa Palafox en todas las redes y en Instagram recuerden también visitarnos en el Juego de la Vida Claro, Radio. así es. Muchos Yo likes. como Pepe Toño. Sigamos apoyando a Acapulco, por favor, con la Cruz Ay, Roja. claro, No se sigamos les apoyando olvide. a Acapulco, por supuesto. Y a ponernos bigotito todos y todas. Gracias. Esto fue el Juego de la Vida. Gracias. Bye. Vayan a atenderse, por favor. Tema porque hoy es, bueno, estamos en noviembre, ¿no? Ujú. Entonces cuando Pepe Toño me dijo, ¿de qué te gustaría hablar? Pues me dije, me gustaría hablar de Movember, que es, en realidad es una organización global que se generó en el 2003 en Australia. Ok. Un grupo de 30 hombres hicieron como un proyecto para promover tanto la lucha contra el cáncer de próstata, el cáncer de testículo, la depresión y para que los hombres tuvieran actividad física y entonces mejorara su estado de salud. Hay algo que, bueno, generalmente nacen muchos niños varones, pero son como más enfermizos y entonces al final del día y de la edad somos en cantidad más mujeres que hombres. Entonces, este grupo nació con el objetivo de crear estrategias para prevenir, diagnosticar y tener nuevos científicos proyectos para mejorar a los pacientes que tienen cáncer de próstata. ¿Y tiene que ver, o sea, únicamente con la línea de la salud? Bueno, sí, en general sí, Física, pues. salud física. ¿Y sí. nada más para el cáncer o para todo, No. para todos los padecimientos? En especial es depresión y para mejorar la actividad física. Entonces se llaman Movember porque la primera que es mustache es como si fuera bigote. O sea, este grupo de jóvenes, de 30 jóvenes, lo que hicieron es que por un mes dejarse crecer el bigote o la barba. Entonces como promocionando de que es un mes para la salud del hombre y entonces November. ¿Por qué noviembre? Porque desde el 92, de 1992, en Estados Unidos se asignó el 19 de noviembre como el Día Internacional del Hombre, para que hubiera así como una equidad, ¿no? Yo ni siquiera sabía que había día de No, no, pues yo tampoco. Ya, para que prepares el Oye, regalo. pero a ver, yo te quiero hacer una pregunta, doctora. Estamos hablando que este movimiento empezó en el 2003. Del Juego de la Vida, ¿cómo estás por acá? Empezamos con Pepe Toño, ¿cómo Bien, estás? bien, bastante caluroso, pero bien. Luego me dan mis regañadas porque llego rayando, ¿ah? Sí. Chihuahua. No lo digas, nadie se tiene que Exacto. Se habían dado exacto. cuenta, ¿por qué lo hace? Isa, ¿cómo estás, lindura? Hola, hermosa, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos al Juego de la Vida. Ana Paula. ¿Cómo estás, Que ya de pronto Mariana? nos abandonas. ¿Yo? ¿Por Pues qué? porque andas faltando. No, hombre, pues aquí estoy De presente. viajera. Bueno, pues así es la vida, así hay que aprovechar las oportunidades. Pero aquí estamos con mucho gusto. Pero aquí estamos. Y por supuesto, nuestra queridísima invitada, la doctora Marilol. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy emocionada de estar con ustedes. Pues al contrario, nosotros más contentos porque nos vienes a hablar de un tema muy poco conocido porque creo que ninguno de los que estábamos aquí, No, yo sí. No, sí. Sí. no antes de... Sí. Ay, ¿sí? Pepe Sí, sí. Toño. Ah, está bien, porque se identifica. Pues sí. Pero bueno, tengo que estudiar toda esa Hablemos parte. de esto que se Nada llama... más nos viene a ventilar, quiere venir a ventilar aquí todo, Marianita, hoy no. No, Mariana, Ando muy los trapitos suizos, sus suizos, sucios. Ojalá fueran suizos, Ojalá. sucios. Oigan, vamos a hablar de un tema que la verdad es que yo desconozco totalmente, bueno, apenas estoy empezando a conocer, que se llama Movember. ¿Qué es, doctora? ¿Cuál? O sea, ya hoy es sumamente conocido a nivel mundial, cómo lo festejan, quién lo
además de ¿Quién lo promueve? ¿Quién lo promueve? ¿Dónde se promueve, no? Bueno, desafortunadamente en México sí se hacen eventos, tanto por el colegio como la Sociedad de Urología, pero no son eventos tan masivos, ¿no? No, Tan porque visuales. era justo lo que decíamos al principio del programa, porque finalmente, o sea, ninguna de las tres teníamos ni idea que existía este movimiento. Entonces, Así qué es. fuerte que un movimiento tan importante, Claro. porque de por sí hay muy pocos movimientos como en el género masculino, de pronto todos estos movimientos feministas y femeninos y tal, como que sí se da más, pero en hombres no tanto. Entonces, qué mal que un movimiento Tan importante, no se le dé difusión por... Fíjate que la difusión en los países, son 21 países los que están en esta organización, son países de primer mundo, tenemos Alemania, Austria, Estados Unidos, Canadá, no tenemos ninguno de Latinoamérica, por ejemplo, y entonces por eso se me hacía súper importante hablar de esto, porque no solamente venimos a hablar de Movember, ¿no? Sino en la práctica clínica que ha pasado. O sea, yo te puedo decir que tú ves que hay promociones para cáncer de mama, autoexplorarnos, tenemos cáncer de cérvico-vaginal, Papá Nicolau, y podemos ver muchos programas y hay una clínica que se llama FUCAM que se encarga de eso. Pues justo venimos del mes de octubre, que precisamente es Bueno, y en enfocado en la noviembre, mujer. y ahora que es noviembre, debería de haber descuentos para ver lo del cáncer de próstata. Claro, ¿no? sí, Claro. fíjate que estoy en un grupo de amigas urólogas. No hay una promoción así como muy grande, pero cada quien trabaja en su espacio, ¿no? O sea, tengo urólogas de Monterrey, tengo urólogas de León, Guanajuato, que sus consultas las dejan en 300 pesos, por ejemplo, y ya incluye incluso la prueba de antígeno prostático como marcador tumoral. tienes Pero alguna- eso no se sabe, perdón, no se sabe. No, solamente es como una promoción muy limitada, ¿no? Y- Pero por ejemplo, como no se sabe a dónde, si yo soy un cliente que quiero buscar ese tipo de doctores o que quiero buscar ese movimiento, ¿a dónde lo puedo buscar? ¿A dónde me tendría que meter? Generalmente, bueno, pues en los perfiles de los urólogos de tu zona. O mencionárselo Ajá, al exactamente. urólogo. Oiga, es Movember y pues deme descuentito. Sí, sí, ¿Qué onda? exacto. ¿Tiene un descuentito? ¿Cómo le hacemos? Exacto. ¿Cómo lo armamos? Así, Claro. exacto. Yo creo que es muy importante esta parte porque de repente, no solamente es el cáncer de próstata, también es para el cáncer de testículo, ¿no? A mí de repente me han llegado chicos, este se presenta principalmente entre los 17 y 35 años. Entonces son chicos que empiezan a ver que les crece el testículo y pues dicen, pues normal, ¿no? Y les crece un poquito más y dicen, pues qué padre, ¿no? Tengo Ya. más power. Sí, Tengo ya más más power. Pueden pensar eso, ¿no? Claro, Pues sí, exacto. porque aparte no duele. Chico tumorzoso, ¿no? La mayoría del cáncer de testículo no duele. Entonces va creciendo hasta que de repente, bueno, yo he tenido pacientes que opero que es mayor a mi mano el tamaño del testículo. Pero no, eso ya está. Entonces ya hasta que lo ven más grande dices, no, algo pasa, ¿no? Ya no te cabe en un calzón, digo, yo pienso, ¿no? Yo Pues sí, pienso. yo iba a decir así de, ¿y qué, güey? No, pues yo creo que debe ser muy incómodo. Debe ser muy incómodo. Llegan, uno porque les da, primero se emocionan, ¿no? Dos, no duele. Ya después les da pena acudir al médico y entonces llegan cuando ya tenemos a veces etapas muy avanzadas que hay Pues sí, invasión porque en va otro creciendo lado. paulatinamente, no es que de un día para otro ya amaneces con todo el bulto, ¿no? Oye, pero dime algo, ¿y hay mucha fallecimiento por ese cáncer? ¿Mucha mortalidad? Bueno, dependiendo de la etapa en la que se encuentra, sí puede ser muy mortal. De hecho, hay alguna variedad de cáncer de testículo que se llama coriocarcinoma. Invade por la vía venosa y arterial y llega a pulmones. Entonces, no son tumores tan grandes, pero de repente el paciente, un chico puede llegar Ya que tiene no el puede pulmón. respirar porque ya tiene metástasis pulmonares. Entonces ya son pues ya casos muy avanzados que a veces ya hay muchas terapias. Lo primero es no hay biopsias, el diagnóstico se hace por ultrasonido. Tú ves que es un testículo. Siempre les digo a los chicos y a mis alumnos y a todos que ellos tienen que aprender a revisarse, ¿no? Todos los días cuando se bañen tenemos que tocar nuestro cuerpo. Tienen que tocar también sus mamas, porque también hay cáncer de mama en el hombre, muy poco frecuente, pero lo hay. Entonces tienen que tocar su abdomen y tocar con gentileza los testículos. ¿El abdomen por? Pues también para ver si hubiera alguna bolita que creciera diferente, Adentro. anormal. Ah, ok. Ajá.
¿Hay alguna técnica específica? Porque en el caso de la mujer sí hay los movimientos ya marcados de cómo hacernos este tipo de toques, ¿no? De auscultación. En el caso de los hombres, ¿hay alguna técnica para...? Es prácticamente lo mismo, ¿no? Ok. O sea, pezón, apretar un poquito, movimientos circulares y revisar la axila también es muy importante para no detectar bolitas ahí, que pueden ser ganglios, ¿no? En el caso de los testículos, pues generalmente se les pide que pueden ser parados cuando se están bañando, con una mano separar el pene y levantar el testículo. Y entonces la consistencia tiene que ser pues suavecita, no debe de haber dolor y no debe de haber borditos ahí en el testículo que estén creciendo. Eso es principalmente lo que se le hace al paciente, ¿no? Entonces, pues afortunadamente ya hay mucha quimioterapia, radioterapia y cirugías, porque es cirugía, no es así de que voy a tomar una biopsia, no. El diagnóstico es clínico, lo que yo veo, lo que yo siento, un ultrasonido que lo corrobora, y entonces tenemos que quitar el testículo, ¿no? Entonces ya después de quitar el testículo sabemos qué tipo de tumor es y ya decidimos si requiere una vigilancia o quimioterapia o radioterapia a los pacientes. Y pues bueno, ya a veces hay que mandarlos previamente cuando no tienen hijos, por ejemplo, un banco de esperma, para que puedan guardar espermatozoides, porque a veces con la quimioterapia o radioterapia pues se mueren los otros, ¿no? Entonces, pero dices que este padecimiento es de 17 a 35 años. Principalmente. Sí puedes tener a alguien de 60. Digo, yo no sé, 18 te años he pregunto, tenido si pacientes. se acude un paciente contigo, les hacen les hacen lo de la próstata, pero también les hacen un ultrasonido de testículo, digo, no lo sé. Generalmente en la consulta, bueno, ya llega el paciente, ya platicamos brevemente si tiene alguna enfermedad, alergia, si lo han operado. El motivo de la consulta, que puede ser el crecimiento de un testículo, puede ser molestias para orinar o disfunción eréctil, y entonces lo que siempre yo hago es lo paso a la parte de exploración, le pido que se descubra de la cintura hacia abajo, y aunque vaya por la próstata, siempre soy de la idea de revisar genitales. Reviso testículos, reviso canal que si ya inguinal, están ahí, pues, reviso claro. pene. Hace como 3 años me tocó un paciente que llegó porque no podía orinar, y previamente 6 meses antes había visto a un urólogo, y el urólogo pues lo vio, le dio tratamiento para que orinara mejor, pero bueno, lo vio muy brevemente. Cuando llega conmigo, pues voy dirigido a que es próstata, pero no, en realidad el señor no podía orinar porque traía un cáncer de pene. Entonces, ¿De pene? De pene. Nunca había escuchado eso. Sí, entonces... Ese ¿Cómo se manifiesta? Generalmente puede ser por algunos serotipos de BPH que se manifiesten y se transmuten. Hay que recordar que todos nacemos con... VPH, virus de papiloma. Gracias. Todos nacemos con oncogenes, ¿no? O sea, y esto quiere decir que todos tenemos información para desarrollar un tipo de cáncer. Entonces, dependiendo de algún clima, algún golpe, que haya virus del papiloma humano, alguna célula empieza a transformarse, se maligniza. Entonces es transmisión sexual cuando te puede dar un cáncer de Pero pene. no La necesariamente, mayoría ¿o de sí? veces. No necesariamente. ¿Por qué es lo que...? O sea, ya llegó con haz de cuenta que es una coliflor. En vez de tener el pene, era como una coliflor, ¿no? Y Pero aparte- yo creo que si se lo ven así, oigan, muchachos, pues que... Algo está pasando. ¿Por qué crees que te salió una flor o qué? ¿O se adornó o qué? Pues no, hay que atenderse, Fíjate ¿no? que estoy floreciendo. Eso, No, afortunadamente, oye. es en pacientes ya muy grandes, 80 años, 85, que incluso les da pena Sí. mostrar hasta que de plano ya no pueden orinar. Claro. Solamente tuve un caso de un chico de 35 años muy, pues fue como muy triste, ¿no? Porque este chico, yo lo veo, le acababan de hacer una circuncisión. Lo que pasó con este chico es que A los siempre 35. estuvo, desde que nació nunca bajó el prepucio, nunca se descubrió el glande, la cabecita del pene. Entonces él vivió toda su vida con el prepucio cubriendo al glande, tenía actividad sexual, tuvo hijos porque pues había una pequeña rendija por donde salía la orina, el semen, todo lo que quieras. Y de repente pues empieza a tener incomodidad, molestia, y va con alguien a que le hagan una circuncisión, le hacen una circuncisión a nivel privado, y ya después aproximadamente como de 3-4 semanas no mejoraba, y llega al IMSS para que lo revise, y ya lo revisamos, y ya tenía algo que le llamamos ganglios inguinales, bolitas en las ingles, y olía muy mal, o sea, olía mal. ¿Por qué huele mal? Porque ya había una infección, ¿no? Porque hay una infección, porque el cáncer crece tan desaceleradamente que no alcanza a formar
bien vasitos, entonces va creciendo y se va como pudriendo de alguna forma, decirlo, necrosando. Y entonces este chico, pues bueno, al final del día... O sea, le salen bolitas aquí en la Aquí, ingle. ajá, la ingle, aparte de la coliflorcita y A ver, perdón que te interrumpa. ¿Esto a qué se da o a qué se debe, pues, que no tengamos esa información nosotros como varones, la parte informativa de nuestro cuerpo? Cuando vemos las evoluciones en el mismo, ¿qué hacer si no tenemos esa información? Claro. O sea, a lo mejor, como tú acabas No, de ¿y a qué mencionar, edad? a lo mejor O sea, yo veo mi pene que está creciendo y digo, pues qué padre. No, por decir algo, ¿no? Sí, claro. Pues sí, pero no es... Pero no es- No, es que yo creo que más comentando, bien, pues, como papás, ¿no? ¿qué es lo Tenemos que estar al qué es lo que pendiente. ocurre, como ¿no? papás, uno, y dos, yo creo que también, digo, usted me lo dirá, doctora, no tenemos, o sea, yo creo que los hombres piensan que arriba de los 50 tienen que ir a revisarse la próstata, y no. O sea, yo imagino que por edad tendrían que ir mucho antes a revisión, ¿no? Fíjate que esto es muy importante, todo es algo cultural, ¿no? Ujú, Entonces yo te puedo decir que, por ejemplo, en el caso de, yo tengo un hijo varón, entonces su papá está circuncidado y entonces casi desde que nació es así Ay, de, igualito. vamos a hacerle la circuncisión, vamos a hacerle la circuncisión. Tú ya ¿no? lo sabías. Y entonces ya le hicimos la circuncisión. Yo soy pro circuncisión, ¿no? Generalmente, ¿por qué? Porque a mí me toca verlos de grandes, ¿no? Claro. Entonces, generalmente, Las consecuencias que el puede- pediatra dice, no, espérate, o sea, esto va a bajar poquito a poquito, hay que hacerle ejercicios. Y es mucho más higiénico, ¿no? Es mucho más higiénico el hacer los ejercicios, como que a veces es como incluso molesto y traumático para los niños, están haciendo los ejercicios. No, y además si te hacen la circuncisión, bueno, es lo que tengo entendido, más grande, duele muchísimo. Sí, incómoda, no es tan dolorosa, pero el beneficio es si se hace antes de los 2 años. Entonces, si se hace antes de los 2 años, digamos que esa piel se vuelve como más impermeable. Entonces, por lo tanto, disminuye el riesgo de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Incluyendo virus del papiloma humano e incluyendo SIDA. Pero, a lo que regresamos a tu respuesta, es muy cultural. Entonces, si menos que ya llegue como a la adolescencia y a veces sí esté tan cerrado que, por ejemplo, cuando empieza a tener erecciones, pues le molesta y le duele y es cuando lo llevan a la circuncisión. Y aún así Ajá. hay chicos que no lo dicen, ¿no? O sea, Ajá. finalmente si Por hay cualquier pena. molestia o que ves Claro. algo raro, pues siempre hay que acudir a tus papás y obviamente a un médico. doctor para No, que pero te es revise. que incluso hasta las psicólogas de las escuelas y demás te dicen que sí, o desde antes, que si el papá tiene la circuncisión, se la hagas, pero Ujú. que si no la tiene, no se la hagas. Entonces, ese es como lo que yo tengo entendido. Yo al mío, la verdad, a los 2 días, es más, no lo conocí sin circuncisión para que me entiendas a mi hijo. Y la verdad, nunca ha tenido mayor problema. Pero sí tengo, o sea, familiares que no la tienen y pues, podrían llegar a tener ciertas circunstancias, ¿no? Exacto, como a lo que volvemos, todo es como cultural y parte de educación y familiar, ¿no? O sea, hay gente que sí inmediatamente cuando nacen o antes de los 2 años, pues te buscan. Pero hay unos que dicen, pues no. Pero a ver, nos ciertamente, o sea, como médico, Tú eres pro. Sí, soy pro y sí nos vamos a evitar de cosas. O sea, no tiene un sí podemos funcionamiento. prevenir cosas haciendo la circuncisión. Sí, claro. Yo vuelvo a lo mismo, soy pro circuncisión, disminuye la infección de riesgo de transmisión de infecciones. Es cómoda para los pacientes. Siempre, no son únicamente los pediátricos. Y es a los más que se les hace. estético, con todo respeto. Es más estético. Fíjate perdón. que yo sí veo pacientes pediátricos, pero para serte honesto, por cuestiones ya de tipo administrativos en el sistema de salud, pues generalmente no buscan tanto al urólogo como para ver pacientes pediátricos, Ujú. ¿no? O sea, sí me Sí, llevan ya por crecen. recomendados Sí, pero y es sí los pediatra. opero. Ujú. Y sí los opero, pero hay un urólogo pediatra. Entonces sí opero a estos pacientes, me encanta porque se me hace que es lo que se tiene que hacer. Pero los pediatras, de hecho, algunos como dicen, no, espérense a que ya tengan 10 años, 11 años, pero es cuando yo los veo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué no les hacemos la circuncisión antes? Porque pacientes diabéticos o jóvenes que tienen como el prepucio cerrado, le llamamos anillos fimóticos, y cuando tienen erecciones se lastiman o se llegan a desgarrar, y también hago No, circuncisiones. ya, sí. O sea, el Sí, prepucio no tiene ninguna función. Pues no, realmente no tiene ninguna función. De hecho, pero obviamente diseñadas específicamente para ahí. Y pueden tener erecciones. Ajá, que van conectadas a un sistema que está muy cerquita, no en el está al lado del testículo y se oprime y entonces hay una erección.
Esas son unas prótesis que tienen 3 partes, la bombita y los 2 cilindros. Pero hay unas que son semirrígidas, esas no tienen bombita. Esas de cuenta que el paciente lo dobla cuando no quiere tener erección y cuando tiene erección lo regresa. Esa es otro tipo. ¿Y tiene la misma sensibilidad? No, definitivamente no es, o sea, sí hay una sensibilidad, pero siempre será como más para la pareja, ¿no? Pero sí eyacula. Sí puede haber una eyaculación, sí. ¿Y qué tan cierto es? Porque ahora he escuchado las modas, ya sabes, que hay gente que se pone aretes ahí que para dar más placer. Yo creo que ha de doler horrible, yo creo, ¿no? Fíjate. O sea, ¿qué tan cierto es eso? Regresando a tu pregunta previa, que si se puede hacer más pequeño el pene, rapidísimo, ahorita Sí, vamos a las... sí, a por las, supuesto. bueno, el pene en realidad, cuando va disminuyendo la cantidad de testosterona que tiene el hombre en el cuerpo, sí puede disminuir un poco el tamaño. Y el grosor, Y el ¿no? grosor. Sí, yo Entonces, he leído eso. a veces hay que dar suplementos a cierta edad para que vuelva a tener un grosor ideal, Ujú. pero también influye mucho el hecho de que la persona engorde, por ejemplo, ¿no? Incremente el peso. Si También- engorda, se achica. No, pero lo va escondiendo, ¿no? O sea, como que hay que buscarle. Oye, te voy a decir, el Así otro día como me dijo una ¿dónde amiga está? mía, me dice, no, pues yo a mi marido ya le veo un punto. Y digo, ¿cómo un punto? Me dijo, no, pues ya no se le ve. Y digo, ay, Dios mío. Ah, sí, Sí, búscale. sí. Sí, es como esas personas que tienen así, como esas que tienen una pancita muy grande, muy prominente. Bueno, y también hay que cuidarse la zona, ¿no? O Eso es sea, panzón, eso es panzón. Una Sí, panza para que se pierda esas se el llaman sabor. panzas ecológicas, ¿sabes por qué, Isa? ¿Por qué? Porque le da sombra al pajarito. pues sí, y sí. Entonces, Ay, no, pero qué horrible, cuídense, ay, cuídense. Ay, no, Ahora le estás agarrando la loma. Ay, no, cuídense, qué horror. No, ya no hay que llegar a eso. Pues no, hay que No, cuidarse. por eso necesitamos salud, por favor. Salud. Para eso es el Movember. Exacto, justamente. y justo vamos a retomar un poquito eso, porque al final del día también Movember es parte de la depresión. Entonces la depresión es algo que a veces nos negamos mucho y que son muchas formas de manifestar, ¿no? Desde un cansancio extremo, dormir mucho, no dormir, comer mucho. Y No entonces comer, yo claro. veo muchos pacientes, pues varones que también están como en depresiones muy importantes y también una forma de salirse pues son los alimentos que nos dan cierta alegría, pero al final del día pues es cuidarnos, ¿no? Cuidar todo eso del aspecto físico y cuando hay problemas de erección yo también mando a estos pacientes a hacer ejercicio, ¿no? Curiosamente cuando Siempre. empiezan a hacer ejercicio, sí funciona. bajan la pancita y les va muchísimo mejor. Se empiezan De a repente, sentir oh, sí mejor. tengo pene, oh, y pues ya luego ya lo encuentras, pues es que Exacto. Y bueno, y ahora las modas estas de poner piercings y Eso de doler horrible. Aparte debe de ser súper peligroso. No, y qué dolor, imagínate te infecten, ¿no? eso que se infecta. Pero a ver que nos diga algunos accesorios que sean. Se ponen diamantes, cosas así, colocar, ¿no? de todo se ponen, desde piezas que pueden ser circulitos, lunitas, estrellitas, que lo que hacen es como, pues sí, un relieve en el pene y que bueno, algunos de ellos refieren que hay mayor placer, Ah, sí. argollas también. O sea, a mí sí me han mandado por WhatsApp o contactado de O sea, nunca has tenido un usted lo paciente pone- que te llegue. Sí los he visto, o sea, sí los veo, pero que me han dicho que si yo lo hago, definitivamente pues no, yo no lo hago, ¿no? Es una O sea, carnicería. Oye, pero para hacértelo te tienen que poner anestesia. Yo te voy a decir que a veces la gente se queja de que voy a hacer algún procedimiento, una inyección, algo, y los vemos completamente tatuados, ¿no? Y dices, es más el dolor que tienes por el tatuaje Claro, que lo que yo que te lo voy que yo a te voy a hacer, hacer. ¿no? Entonces, a veces estás en lo que... Somos sadomasoquistas, un poco. Ay, no, pero eso ya es. Bueno, yo tampoco, ¿no? Pero El pues- botox, las... No, 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 a a ver, Ay, sí me pongo- ay, sí, pero sí duele, hija, pero sí La duele. depilación, todo. Pero O sí sea, duele. todos los, a ver, el tatuaje de que si de las cejas, que Claro. es otra cosa. Pero todo el fin porque a alguien les gusta, ¿no? Así es. Pero Estás ahí sí te haciendo ponen, formalidad. ¿no? Pero ahí sí te ponen anestesia. Es que es parte de las cosas de la evolución, ¿no? De la normalidad, lo que es normal y no es normal, ¿no? Que a veces como que sí No, al rato imagínate en los testículos que se pongan aretes y seguro Sí, algunos sí, tendrán. Ay, ya, pero ¿cómo crees? Pero no tendrán algunos. No, sí, ¿Alguien en los los planes de? testículos, aretes, Yo creo que en el las plan. argollas, en el glande, en el sí, en el frenillo. Te dio cosa, pues a mí también, pero bueno. Vibradores.
No, eso es otra A ese que no los dejen puestos, ¿no? Eso Que no los dejen puestos, ahí sí está muy bien, pero No, no. hay anillos vibradores que te Ajá. ponen en el pene. Pero esos condones, ¿no? Hay condones. o hay No, anillos. bueno, hay anillos y los condones son más texturizados, ¿no? O sea, sí son anillos y también hay muchas cosas, ¿no? Que se pueden utilizar. Pero es que yo creo que llegamos ya, o sea, bueno, yo creo que entre más quieres, ¿no? Digo, yo una vez me metí en una sex shop, te lo juro, vi un puño de este tamaño y dije, Dios mío, pero ¿quién usa eso? O sea, perdón, es que el tamaño era, y los gays ¿Cómo que usan un eso. puño? Un puño, así de, bueno, así se veía una cosa así, y así el brazo, y yo volteé y dije, Dios mío, pero ¿quién usa eso? Y los gays usan eso. Bueno, de hecho no solamente los gays, o sea, también hay como una particularidad. Así, yo igual que tú me quedé, o sea, dije, ¿qué es esto? ¿Quién usa esto? Dios mío, así. Pero también les gusta esa práctica Exacto, sexual, como meter exacto. todo el puño en la vagina Así es. o a nivel del ¿De qué me recto del estás ano. hablando? Y hay ¿no sabes que hay una cosa que se llama, ¿cómo se llama? Fixed, o como Fixing, o no sé qué. Eso me tiene traumada. Estoy traumada con ¿Qué es eso. eso? Imagínate tus dos manos que te las meten por atrás así. Ay, Te digan, no, no, pues existen. Y cuando a mí me lo dijeron, también no, Yo ya me voy a mi casa. Ya están En mi hablando de casa, juegos de niños. en mi casa me he hecho mi siestecita. No, no es cierto, doctora. ¿Y tú Sí. por qué sabes eso? Pues porque soy curiosa. Me gusta, Pero, quiero saber de todo. retomando Sí, el tema retomando los de testículos. Movember. ¿En qué tipo de hospitales o también, no sé, en el Clínicas. en clínicas, hay algún tipo de movimiento de difusión por parte del gobierno, por parte de hospitales privados, para poder darle voz a todo lo que es este movimiento? Fíjate que por eso era para mí muy importante tocar este tema el día de hoy, porque la realidad es que a veces como que llega la moda, ¿no? Hace, ¿qué te gusta? 3 años, de repente en Salubridad dijeron, vamos a tomarles antígeno prostático a todos, pero compraron unas tiras reactivas que no sirven para nada. O sea, si realmente queremos un valor, tiene que ser un valor directo hacia una vena, ¿no? Entonces, sí, la Sociedad Mexicana de Urología y el colegio, pero modas, de repente este año sí, de repente este año no, hacen como campañas en las que se van a visitar ciertas comunidades, o incluso en Ciudad de México, que se anuncia, pero en particular en este año, pues la verdad sí estuvo un poco desolador. La Universidad de Guadalajara sí tuvo ahí tienen un programa, un programa. Pues y es que cada justo quien- se debería de dar hasta en las universidades, o sea, este Movember debería de darse en los colegios. 3.395 es en el consultorio 712 y el número del consultorio, siempre lo tengo aquí por WhatsApp, no me lo Que puedo nunca acordar. me hablo, Nunca nunca me me habla. Fíjate que ya es tan maravilloso esto del WhatsApp que de repente me dicen Ay, tu sí. número para sacar cita y ya nada más les mando. Claro. Es el 56 33 08 31 08. Y bueno, pues siendo Movember, pues la consulta con ultrasonido sería mitad de precio, que serían 500 pesos. Oye, ¿alguna red Aprovechen, chavos. donde te podamos buscar? En Facebook, Marilolbe, doctora Marilolbe. Pues ya no hay, ahora sí que ya no hay pretexto, ¿eh? Cada año, 25,000 casos nuevos de cáncer de próstata. Y de estos 25,000, aproximadamente un 7,000 se mueren, ¿no? Por complicaciones. El cáncer de próstata, recordemos que no es algo que se pueda prevenir, ¿no? O sea, esto es muy importante. No se previene. Y por eso hay que ir a partir de los 45 años. Como el cervicuterino, no Así se es, previene, no se- O sea, son- Bueno, el cervicuterino, sí, tenemos como a lo mejor preservativos, evitar el contacto bueno, sexual, claro. pero el cáncer de hombre no, bueno, en el de próstata no. Entonces, a partir de los 45 si no tenemos antecedentes de cáncer de próstata en la familia, y a partir de los 40 si tenemos antecedentes, papá, tío, hermanos. Entonces, el cáncer de próstata no da manifestaciones. O sea, el cáncer de próstata da manifestaciones cuando ya está en una etapa muy avanzada. Afortunadamente ya no es tan frecuente, pero incluso antes, yo todavía llegué a ver pacientes que de repente orinaban bien, y un día al despertar no se podían levantar y no podían caminar porque tuvieron un choque medular. Quiere decir que ya había metástasis del cáncer de próstata en la columna. Pero tú si los veías, no te dabas cuenta de eso. Ajá, o sea, ellos llegaban a urgencias porque no podían caminar.
Y entonces ya veíamos que algo que se llama antígeno prostático, que debería de ser de 0 a 4, a lo mejor estaba en O sea, ya estaba 2000, súper avanzado. 800, 4000. ¿Por qué es eso? De pronto, por eso dicen que el cáncer es un enemigo silencioso, porque la mayoría del Muchas veces cáncer no te das cuenta. no te das cuenta. Cuando porque ya no estás en duele. una etapa ya Exacto. mucho más. A menos que precisamente uno tenga la cultura de estarse checando. Aprovechando la voz que tenemos y que podemos apoyar, ¿de qué otra forma podemos solidarizar? Porque yo vi que tú por ahí te pusiste un bigotito. como Mañana Sí, salgo ¿verdad? de mustache. Le De- dices que estás en nos mover. salimos con bigotitos, Pues ¿qué igual, hacemos? ¿no? Pónganse bigote. saquen un ¿Por qué no poco. el próximo programa nos ponemos un bigote todos? Y hay que ser con Debería de nuestra haber sido fotito. hoy. Fíjate Pues que- sí. Así de. Tenía esa intención, no me dio tiempo Sí. de ir al mercado, porque aparte como es 20 de noviembre, Claro. iba a encontrar Hubiera bigotes estado fáciles, buenísimo. Pero que puedes nos tomarse pusieran. una foto. Sí, sí, ya. Ándale. Además, en la foto Claro. les dibujamos. Ah, pues te dibujas Sí. y te tomas una foto. Más ¿no? fácil. Ajá, Sí, exacto. ayúdenos y también ayúdense. Exactamente, Sí. a revisarse periódicamente. Así es. Excelente, pues vamos a dar todas nuestras redes, Marianita. A mí me encuentran como Mariana R. Voz, pero de pronto no creen que me meto mucho, pero ahí estoy, como Mariana R. Voz en Instagram y Mariana Robles Ortiz en Facebook. A mí en Facebook como Ana Paula Ibarra y en Instagram como Ana Ibarra Pando, todo junto. A mí en Facebook como doctora Marilol B. Mendoza. Y bueno, ya di los datos. No, de todas maneras, repítelos, por si no lo Teléfono. lograron Y teléfono apuntar. y todo. Exactamente, teléfono, dirección, Email. todo. Ok. Exacto. El teléfono es 56 33 08 3108 por WhatsApp o línea directa. Y el correo es dr con minúsculas _memm@hotmail.com. Y acuérdense que todo este mes, 500 pesos la consulta. Con ultrasonido. Con ultrasonido. Hay Entonces que está aprovechar. maravilloso, de verdad, aprovechen la Aprovechen. cita y vayan y revísense. Aprovechar. Isa. A mí me encuentran como Isa Palafox en todas las redes y en Instagram recuerden también visitarnos en el Juego de la Vida Claro, Radio. así es. Muchos Yo likes. como Toño. Sigamos apoyando a Acapulco, por favor, con la Cruz Ay, Roja, claro, no se sigamos les apoyando olvide. a Acapulco, por supuesto. Y a ponernos bigotito todos y todas. Gracias. Esto fue el Juego de la Vida. Gracias. Gracias. Bye. Vayan a atenderse, por favor.